Si leéis la novela veréis que la novela tiene una dedicatoria muy especial. La novela está dedicada a Ana Rosa Semprún y a Miriam Galaz, que es mi editora, que no ha podido venir, porque he de decir que esta es una novela que a mí no se me ocurre. Es una novela cuya idea nace de la editorial. El día 5 de febrero de este año me llaman Miriam y Ana Rosa a Madrid para cerrar el título de la segunda parte del Abogado de Pobres, que finalmente se llamó, como ha dicho Joaquín, y como sabéis, Llamé al cielo y no me oyó. Miriam por teléfono me dice, y te vamos a hacer una proposición deshonesta. A mí esas cosas me encantan y me fui a Madrid ilusionadísimo. Comimos en el restaurante Paradis y a los postres me dicen lo siguiente. Llevamos años buscando quien nos escriba una novela sobre el Jerez de los años 30 a los años 40. Me dicen, la idea realmente es del Marqués de Griñón, fíjate qué cosa más curiosa, que nos dijo que en Jerez, en aquella época, había una gran novela. Llevamos años buscando quien nos la escriba y hemos pensado en ti. Me hablan incluso de don José Domés el Pantera, del que el Marqués de Griñón le había hablado, y yo acepto encantado la idea. Les digo que, no obstante esa aceptación, no va a haber ningún personaje trasunto de una persona real, por aquello del respeto a sus descendientes que aún pueden estar entre nosotros, ¿no? Y ahí nace la idea de la Fuente de Oro. Incluso el título que me sugieren fue El manantial de oro. Les pedí permiso para cambiarlo a la Fuente de Oro, que es la que finalmente sale al mercado. Por tanto, fue una idea de Ana Rosa, de Miriam, de la editorial, y que a mí me entusiasmó. Ese mismo día, 5 de febrero, les puso un mensaje desde el AVE, cuando ya estábamos llegando a Sevilla, diciendo, oye, tengo ya los personajes en la cabeza y tengo la trama, y a partir de ahí fue pura obsesión. Lo sabe mi mujer, lo saben mis hijos, que era llegar a casa a cualquier tiempo libre para meterme, zambullirme en los personajes de Lele Gavilán, de Beltrán de la Cueva, de Isabelino Ruiz, de Antonio Barea, personajes que yo espero que, de los que en muchos casos os enamoren, en otros no lo odiéis demasiado, y en muchos casos que os conmueva. Y el libro viene a contar, su argumento viene a ser un proceso de despojamiento, ¿no? de cómo todos, cuando nos asomamos al mundo, nos revestimos de máscaras para defendernos, para hacernos nuestro lugar en el mundo, para construirnos, para inventarnos, y cómo luego nos vamos despojando de esas máscaras para intentar averiguar qué es lo que había debajo o quiénes somos. Ese sería el argumento del libro, que en ese sentido, a pesar de ser un libro acumulativo, de ser una compilación, quiere ser también un libro estrictamente cerrado y unitario, ¿no? Un libro que uno espera que cuando el lector se enfrente a él, pues le encuentre una unidad que no sea la mera justaposición de poemas de distintas épocas y de distintos lugares. El 10º seminario permanente que organizamos junto con el CEP, del Centro de Profesorado de Jerez, y la Universidad de Cádiz. Pretende poner en relieve que cada vez es más importante la empatía entre diferentes artes y que cada vez es más difícil deslindar pintura, fotografía, música de lo que es la literatura. Todo tiene relación, cine también, de literatura, todo tiene una relación muy potente, muy fuerte, y son artes que no diría se complementan, sino que se potencian las unas a las otras. Arrancó con Eliezer Cansino, que es un escritor muy querido por nosotros, que mezcló la filosofía, mezcló las artes, mezcló la literatura, la poesía. Una conferencia preciosa, estuvo muy lucido. Ese fenómeno de buscar una idea generatriz, es decir, una intuición desde la que empezar a hablar, que sea el centro de lo que uno va a hablar, constituye lo mismo que la creación literaria. Cuando escribo una novela, o cuando se escribe un poema, o cuando escribo un artículo de filosofía, lo primero que hago es intentar encontrar una idea generatriz desde la que después pueda tener sentido. Me gusta mucho eso, quizás un poco por deformación filosófica, porque si no existe esa idea generatriz, uno va dando como palos de ciego en la construcción de las cosas, y bueno, hago eso.
Y esa idea generatriz, que es como un Big Bang, muchas veces pienso que es igual que el Big Bang, es decir, es un elemento que explosiona y a partir de esa explosión va surgiendo todo lo demás. Pero claro, como le digo a mis alumnos, o le decía a mis alumnos cuando hablaba de filosofía, cuando hablábamos del Big Bang, para que el Big Bang explosione tiene que haber algo antes del Big Bang que produzca o de lo que se... Bueno, pues ese algo anterior es esa idea o esa intuición de la que de alguna forma parte toda creación. Y en la literatura, fijaros, sobre todo, esas ideas surgen mucho traídas por el azar. Tuvimos a Javier Ruibal y a Luis García Gil, que es biógrafo de Javier Ruibal, entre otros cantautores, también ha escrito de Serrat, ha escrito de diferentes cantantes, de Georges Brassens, es un especialista en la canción de autor, y creo que era muy importante poner de relieve esa relación que existe, sobre todo la poesía y la música en los cantautores y en la música en general, en los cantantes en general. Javier Ruibal tuvo una tarde muy brillante, nos contó muchos secretos de su vida, de su educación sentimental y de su educación estética, y finalmente, como no podía ser menos, sacó su guitarra y nos ilustró con canciones. Quería leer un poema que es de José Manuel Caballero Bonal, entonces firmado como José Manuel Caballero, curiosamente, en la revista Caleta, titulado Espera, que además es un poema que a mí también me sirve para enlazar incluso con el cancionero amoroso de Javier, con lo cual tampoco está mal, ¿no?, recitarlo aquí esta tarde. El poema perteneció a las adivinaciones, pero apareció en un número, que es este que traigo aquí, dedicado a la poesía gaditana, un número realmente antológico. Y tú me dices que tienes los pechos vencidos de esperarme, que te duelen los ojos de tener los vacíos de mi cuerpo, que has perdido hasta el tacto de tus manos de palpar esta ausencia por el aire, que olvidas el tamaño saliente de mi boca. Y tú me lo dices, que sabes que me hice sangre en las palabras de repetir tu nombre, de lastimar mis labios pronunciándote, de darle, pronunciándote a mi vida, una nueva manera de encadenarte en besos, desde la ausencia en la que tú me gritas que me estás esperando. Y tú me lo dices, que estás tan hecha a esta sustancia de mi carne ociosa, que apenas si tu sombra se delata, que apenas si eres cierta, pues somos ya una espera inacabable en esta oscuridad que tu distancia pone entre tu cuerpo y el mío. Somos un poco los cantautores o los que nos dedicamos a la canción de autor, el puente entre el librote, al que yo le tenía un miedo de niño, le tenía pánico al librote sin ilustraciones, como todos los niños, ¿no? El libro sin ilustraciones, solo palabra y palabra y palabra. Somos el puente entre eso, que es un mundo maravilloso al que uno, cuando lo descubre y madura y por fin entiende por qué hay detrás qué hay dentro de los libros, hay otra manera de hacer de vehículo, de transmisión entre eso y el público profano, que puede que lea o que igual no lea, pero igual oyendo las canciones igual tiene la sensación de que se aproxima a un mundo que está un poco más allá de lo cotidiano, y sin dejar de estar a su alrededor, como está la música que rodea la vida de todos nosotros con una asiduidad y una permanencia absoluta, y sin embargo, sin darte cuenta, vas oyendo cosas que te pueden ir sirviendo, ya digo, para tranquilizarte una tarde o no. De ese pánico al libro sin ilustraciones que casi todos los niños tienen, y yo me negué siempre a matar al niño que llevo dentro, pues la música, por otra parte, me tenía la mar de entretenido y me tenía muy, no sé cómo decirlo, me contentaba mucho, me aliviaba, me ponía colores en mi vida. Y en una casa donde había pocos libros, la verdad es que había pocos libros en mi casa, mi padre sí era buen lector, pero como era un currante y se pasaba todo el día fuera, pues cuando leía cuando podía y cuando no, se echaba unas siestas de estas realmente reconfortantes que le venían muy bien para seguir peleando por nosotros, ¿no? El caso es que
eso, los libros estaban allí, yo estaba aquí, estaba la guitarra por en medio y algunas canciones con algunas letras que yo cantaba un poco por inercia sin saber muy bien si al cantarlas uno se tiene que responsabilizar de lo que está cantando o no. Entonces yo cantaba lo mismo en inglés que en español y cantaba cosas muy variadas, simplemente porque la música ya digo, ponía colorines en mi vida, ¿no? Este programa, que lleva, digamos, por nombre El cuento en el aula, es una actividad que pensamos desde la Fundación Caballero Bonal, digamos, para ampliar un poco el público con el que nosotros estábamos trabajando. Hasta hace unos 10 años no teníamos ninguna actividad pensada única y exclusivamente para los más pequeños. De modo que El cuento en el aula es una campaña, primero, pensada para los niños y segundo, pensada por el propio cuento en sí, porque el cuento de tradición oral o cuento popular, digamos que está casi en peligro de extinción. Entonces es una pequeña gotita, pero un poco con la intención de poner nuestro granito de arena para salvaguardar, digamos, este patrimonio cultural. El cuento en el aula lleva aproximadamente, vamos ya camino de los 10 años en funcionamiento. Digamos que han participado ya muchos niños que cuando empezaron, digamos, cuando empezamos la actividad, eran niños de 8 o 9 años y ahora ya son jóvenes de 19 o 20 años. Muchas veces voy por la calle y me saludan como Ricardo, el de los cuentos. Es que el cuento de tradición oral o el cuento popular tiene, digamos, muchas virtudes, porque estamos tratando, por supuesto, con la oralidad, pero el cuento oral también, digamos, que es una puerta de entrada a la expresión escrita, porque cuando se trata de plasmar en un papel los pensamientos, las ideas, las historias que queramos, lo primero que tenemos que tener en cuenta son nuestras referencias lectoras. Entonces el cuento popular, digamos que por su sencillez, por la simplicidad, entre comillas, de la propia estructura argumental que tienen los cuentos tradicionales, digamos que es una materia muy apropiada para iniciar a los niños, a las personas en general, en la expresión escrita. Aparte de eso, por supuesto, también está su valor oral. Hoy en día que vemos cada 2 por 3 que existen problemas en la expresión, en cómo nos expresamos, digamos que es un buen material para ensayar, para preparar, para estudiar y mejorar la expresión oral. Y digamos aporta muchas más cosas, como valores como el respeto, la escucha, la imaginación, la creatividad. Digamos que es un material que no tiene fin, de hecho se ha utilizado desde tiempos remotos para ponernos en contacto con códigos ancestrales de nuestra propia cultura, de nuestra propia civilización occidental. Las relaciones paterno-filiales, el conflicto con los hijos, la salida de casa, todo eso está, digamos, en este material. Un material que se ha empleado desde siempre como un medio de formación y de enseñanza. La actividad tiene una cierta complejidad de preparar porque fundamentalmente lo que trabajamos es el cuento popular español, no por nada, sino porque tenemos un gran material y digamos que el cuento de tradición oral, aunque ha tenido en España algunos estudiosos y divulgadores, digamos que en comparación con otros países como Francia, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, estamos un poco, digamos, carentes, aunque es verdad que en los últimos años muchos especialistas han empezado, digamos, a dirigir la mirada sobre el cuento popular, porque además es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y se reconoce hoy en día el valor cultural que tiene. El contador de cuentos nunca puede dejar en el aire una duda. El niño tiene que pensar que prácticamente esa persona conoce a la perfección, estaba allí
y por eso lo cuenta. De manera que no se puede aprender mecánicamente. Y todo esto al final lo que hace es que sea, digamos, un poco laborioso, digamos, esa preparación. Aunque en principio puede parecer que es una cosa simple, pero la verdad es que no lo es, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el origen de los cuentos populares, no solo españoles, sino en general, nacen en las llanuras de Asia Central, en una etapa todavía neolítica. En esas grandes planicies de ese territorio había unos cielos impresionantes y la visión del cosmos es lo que va generando la creación de historia, lo que va fomentando la imaginación de los contadores. De hecho, si coge, por ejemplo, los 7 enanitos, pues se corresponden con la Osa Mayor, con las 7 estrellas, y Blancanieves se corresponde con otra constelación. O sea que los cuentos populares de hadas, lo que conocemos como cuentos maravillosos, tienen su correspondencia en un mapa celeste. Y estaban pensados, como digo, desde un principio para atraer la atención de todo quien lo escucha. De manera que lo que a mí me sorprende es que no solo se asombran los niños, sino también los maestros o los adultos que pueda haber en ese momento en el aula, ¿no? Bueno, el happy ending o final feliz no es un invento del cine, por supuesto que está en los cuentos populares desde tiempo remoto, ¿no? Lo que sí ha hecho el cine es, digamos, como popularizar, generalizar y, digamos, distorsionar un poco la realidad de lo que es el cuento. Es verdad que muchos cuentos acaban con un final feliz, comiendo perdices, pero los cuentos populares, ahí, digamos que los estudiosos se han encargado de establecer una serie de categorías sobre los cuentos, de manera que no solo hay cuentos de hadas, hay cuentos de humor, cuentos de costumbre, cuentos de animales, cuentos de miedo. Por ejemplo, en los cuentos de miedo hay muchos cuentos de miedo que no tienen un final feliz, que es un final bastante terrible. Y lo que sí ha hecho el cine es dulcificar, a mi forma de ver, a mi manera de verlo, distorsionando un poco el valor que tienen muchas veces esos finales que no son felices, porque eso también, digamos, tiene una enseñanza. Entonces buscar siempre el final feliz como un medio de que los niños consigan esa seguridad me parece que es una simplificación de lo que en sí mismo intenta transmitir el cuento popular. Es verdad que muchas veces existe ese cuento, por resumirlo de alguna manera, existe ese final feliz, pero en muchas ocasiones esa seguridad, esa confianza, esa superación de barreras, de problemas que puede tener el protagonista del cuento, en sí mismo, la búsqueda y ese esfuerzo, ya en sí mismo transmite la seguridad. O sea que no es solo el final feliz lo que consigue hacer que el niño se quede un poco con esa sensación. El niño o cualquier persona que escuche el cuento, porque el cuento popular, tengo que decir que no es solo para público infantil, hay cuentos, muchos cuentos que son para todos los públicos, ¿no? Con respecto a la recuperación o a una posible recuperación del cuento popular a través de la transmisión familiar, lo veo cada vez más difícil. Yo he hablado mucho sobre esta cuestión con estudiosos de la universidad, gente que se encarga, folcloristas que se encargan específicamente de estos temas, y prácticamente todos me dicen que es una cuestión prácticamente imposible. Los avances tecnológicos, los cambios en los roles sociales y familiares y la falta de tiempo de la sociedad actual hacen que sea bastante complicado dedicar esto, digamos, con una constancia, ¿no? Yo creo que a través de las escuelas podría ser un medio alternativo, porque los niños siempre van a estar allí, y además creo que debería ser, precisamente el programa se llama El cuento en el aula, con la idea de facilitar, digamos, la impartición de este tipo de taller de cuentos, que ellos no se tengan que mover de su espacio normal, que no pierdan tiempo en nada, sino que vaya alguien, interrumpa de pronto la rutina, no para que se diviertan y se entretengan y pierdan el tiempo en otras materias, o descansen, porque la actividad también tiene, digamos, un objetivo complementario, que es el educativo académico, de manera que viene a fortalecer algunas áreas de trabajo de los propios profesores, como la expresión oral
y la escrita. No digo que sea la única forma, se pueden establecer también, digamos, impartición de sesiones de cuento en bibliotecas, con una cierta asiduidad, con un programa perfectamente elaborado, no de manera puntual. Yo creo que la Biblioteca Central ha estado haciendo también un trabajo en este sentido desde hace un tiempo, y prácticamente todas las semanas en la temporada del curso hacen sesiones de cuentos, han estado haciendo muchos tipos de sesiones de cuentos, no solo populares, sino de otro tipo, pero es importante que se cuenten cuentos y que los niños aprendan a escuchar, a mantener esa atención.